Buenas tardes a todos. Felices de estar aquí una vez más a un tercer encuentro en esta serie de webinars de verano. Hoy miércoles tenemos con nosotros al doctor Ignacio de los Ríos de la Universidad Politécnica de Madrid, quien nos va a hablar de innovación educativa en la educación superior, desafíos e impacto. Solo a modo de recordatorio para los que se unen por primera vez en esta serie de webinar, nosotros mañana tendremos nuestra última sesión. Hemos estado aquí desde el lunes y terminamos mañana jueves con Carmen Gloria. Un webinar es un espacio breve de 1 hora donde un expositor comparte sobre un tema específico con informaciones relevantes para ustedes. Es decir, que buscan brindar estrategias puntuales que los profesores pueden utilizar luego en su docencia. Por lo tanto, escucharán a Ignacio por un espacio de 45 minutos aproximadamente y luego tendremos un espacio de preguntas. Pero además está decir que ustedes pueden ir utilizando nuestro chat para ir recolectando las preguntas que le vayan surgiendo, y también les motivamos que utilicen el chat para dinamizar, hacer algún comentario o agregar aquello que consideren pertinente a la formación. Nuestro equipo va a estar pendiente de ese chat para aportar a la discusión y recolectar las preguntas que se le van a hacer a Ignacio pues al final de su exposición. Entonces les voy a hablar un poquito de Ignacio. Ignacio es catedrático de proyectos de ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid con 3 sexenios de investigación. Tiene un premio a la innovación educativa por la UPM, por lo tanto creo que es más que la persona ideal para el webinar de hoy. Y tiene una medalla Pierre Warner de la Real Academia de Rumanía por el reconocimiento a los trabajos de investigación e innovación para el desarrollo rural. Es director del Máster Internacional de Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible de la UPM. Fue nuestro facilitador aquí en el CDP para la certificación en innovación educativa que culminamos justamente hoy. 16 semanas de mucho enriquecimiento, de mucho conocimiento, que nos motivaron a lo que queremos que saquemos del webinar de hoy, que es innovar e investigar sobre aquello que ya hacemos basándonos en evidencia con el objetivo de mejorar nuestra práctica. Así que sin más, yo les dejo con Ignacio. Adelante con esta temática tan importante para todos y pues recuerden que mañana nos vemos otra vez con Carmen Gloria. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, Victoria. Y es un placer estar con vosotros, ¿no? Esta mañana hemos estado compartiendo los proyectos de innovación educativa que habéis presentado y la verdad que es, bueno, pues cuando me invitasteis, pues me dio mucha alegría también y seguir colaborando y aportando en lo que podamos en ayudar a la Pucamaima y a sus magníficos profesores en mejorar la innovación educativa. Voy a compartir la presentación y bueno, lo que voy a tratar es de transmitir la experiencia que venimos haciendo ya desde unos cuantos años en innovación educativa, no solo en la Universidad Politécnica de Madrid, sino a nivel internacional. A ver si se ve la presentación, ¿no? Compartida, ¿no? Sí, se ve. Muy bien. Voy a abordar un poco estos temas, ¿no? Luego me gustaría pues, que salieran muchas preguntas, ¿no? Y porque creo que lo importante es precisamente del tiempo para algunas preguntas y entrar en el debate. Bueno, la innovación educativa en el ámbito de la educación superior, pues lógicamente los desafíos, los impactos y algunas conclusiones. Esta conferencia que hubo en Salamanca hace poco tiempo, ¿no? Quizá el rector vuestro estuvo, pues creo que planteó un escenario pues muy actual de lo que es las tendencias en innovación educativa precisamente, ¿no? Porque se incidió, fue una conferencia que agrupó a muchísimos rectores, casi todos los rectores de universidades, muchos de América Latina, pero también de Europa, y por supuesto estuvo la Politécnica y otras muchas universidades. Y fijaros lo que se planteaba, ¿no? Una idea fuerza que
que con las universidades coincidían, era en la necesidad de abordar métodos educativos innovadores. Es decir, que tenemos que, que reinventarnos continuamente. Otro aspecto que también está muy vinculado con lo que voy a contar es el repensar procesos y modelos de gobernanza. Y en ese sentido, pues la gobernanza de la innovación educativa, como veremos, pues es un pilar estratégico ya de las universidades de investigación. Buscar alianzas, certificaciones, cursos que faciliten las certificaciones, modelos de certificación, ofertas formativas híbridas y programas de actualización y capacitación. Es decir, que tenemos que estar, de alguna forma, en continua formación. Profesores, tenemos unos desafíos importantes, unos retos, unos compromisos y, lógicamente, pues somos un recurso que tenemos que estar en continua revisión. Y fijaros, y otra idea que también es, yo creo que muy conocida también en la Pucamaima, la importancia de las competencias transversales. Bueno, estos aspectos, en definitiva, también están en el ámbito, lógicamente, profesional. Es decir, las universidades tenemos que estar en continua alineación con lo que son las tendencias. En ese sentido, pues los foros económicos mundiales, los foros también mundiales en lo que son las tendencias de la empleabilidad, apuntan estas dos ideas que creo que también a las universidades nos atañen. Las organizaciones tendrán que apostar por el desarrollo de talento y creo que eso es lo que también se está haciendo desde la Pucamaima y desde el Centro de Desarrollo pues, del profesorado, ¿no? Las universidades y los profesores tenemos que de alguna forma pues, crear medidas y líneas que nos permitan la actualización, la formación del talento, en este caso los docentes, como pilar, lógicamente, del crecimiento personal, pero también institucional. Y luego, pues también la necesidad de cambiar sistemas educativos. Otra de las tendencias también que está ahí es cada vez más el mundo se mueve por proyectos. El mundo se mueve por proyectos, los recursos se capitalizan, se organizan por proyectos. En ese sentido, bueno, yo soy catedrático de proyectos, pero bueno, esto atañe no solo a las ingenierías, sino a la investigación, al desarrollo, el emprendimiento, cambios organizacionales, creación de productos, marketing y, por supuesto, cualquier inversión y el ámbito educativo. Es decir, que en la educación una asignatura la podemos ver y manejar como un proyecto. Es decir, y es un proyecto porque tiene unas entradas, tiene unas salidas. Esto hace que, hombre, que los docentes, cualquier docente de cualquier área, deberíamos ese desarrollo de talento, pues ser conscientes de que tenemos que desarrollar esas competencias. ¿Competencias para qué? Para dirigir, para gestionar proyectos. Porque si no, no podemos hacer investigación de calidad. Yo diría que tampoco podemos hacer educación de calidad. Y, por supuesto, innovación educativa, porque la innovación educativa se hace por proyectos. Entonces, yo creo que esta idea es, también algo importante. La innovación educativa lo que va buscando son cambios y mejoras, como cualquier sector. Si no cambiamos, si no planteamos escenarios nuevos, y es en ese sentido, pues por nuevas demandas, nuevas necesidades, nuevas solicitudes del cliente, pero ahí el cliente nuestro es la sociedad, son los alumnos, y tenemos que estar de alguna forma reinventándonos nuestros productos como proyectos, ¿no? Avances tecnológicos, esta mañana hemos hablado de la inteligencia artificial, requisitos legales que también nos afectan al ámbito educativo. En definitiva, todos estos problemas, necesidades y oportunidades los acometemos desde proyectos de innovación educativa. Y fijaros, lo que se plantea también en el escenario, en el planteamiento, yo diría, el gran desafío que se abordó en Europa fue Bolonia. Y bueno, Bolonia que venía a reactivar algo que ya estaba en los orígenes de las universidades. Es decir, las universidades somos escenarios para generar el conocimiento, generar esa búsqueda de la verdad, y eso se hace desde la investigación. Es decir, que no podemos, y ese es el planteamiento de Bolonia, núcleo que articula lo que es una universidad de investigación, no podemos pensar en que hay una educación superior de calidad si no hay una investigación que la sustente.
que la argumente, muy vinculados también a la necesidad de desarrollar esas competencias científicas que van a ser el... Y esto es lo que hacen las universidades de investigación. Nuestro grupo GESPLAN, pues tenemos unas metodologías que hemos ido aprendiendo, nos hemos formado en lo que son muchas universidades de investigación, lógicamente en muchas de ellas en las universidades americanas, pero vienen a recoger lo que es ese cuerpo de conocimiento de lo que es una universidad. La Universidad de Salamanca, la Universidad de Bolonia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo he sido pues, gestor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con lo cual hemos desarrollado y hemos formado a muchísimos profesores, precisamente porque, o sea, que no penséis que una universidad a lo mejor ya, pues ya está consolidada, ya no tiene, ya tiene que, ya está todo hecho, ¿no? De alguna forma las universidades, los docentes tenemos que estar en continuo reactivación del conocimiento. Y esa alta dirección, que son con los tres pilares, la investigación, la docencia, principalmente el posgrado, pero por supuesto también el posgrado, relevante, y la vinculación con la sociedad, son los tres pilares. La innovación educativa, en el escenario de la educación superior, la orientamos más hacia ese tercer pilar de la docencia, pero por supuesto están conectados con la vinculación con la sociedad y con la investigación. En definitiva, no se entiende la innovación educativa si no está articulada con esos otros engranajes que es la vinculación con la sociedad y la investigación. Esto está recogido en mucha de literatura, de lo que son las llamadas World Class Universities. Y bueno, pues en definitiva la innovación educativa nos viene como si llegáramos a reclamar ese cambio de lo que es mecanismos más tradicionales, el profesor más tradicional que a lo mejor pues, se ha quedado vinculado en procesos más orientados a la transmisión de conocimientos. Y se trata de un cambio de balanza, irnos más hacia un profesor más innovador que sea capaz de generar conocimiento. Y ahí aparecen muchos ingredientes, desde las competencias, desde el trabajo en equipo, la vinculación con la sociedad, también el reconocimiento de títulos precisamente por esas competencias, que son reconocidas con estándares internacionales, pero sobre todo también buscan ese aprendizaje desde la cooperación y mucho más experiencial y dinámico. Ahí hay muchas metodologías, pero de alguna forma pues lo que vienen a generar es procesos de cambio. Y esto podríamos decir que es la innovación educativa. La innovación educativa busca el cambio permanente, no un cambio en un momento dado ya hemos cambiado. No, el cambio tenemos que estar continuamente en cambio, porque si no cambiamos los docentes, yo diría cada año, tenemos que ser capaces de enriquecernos cada año con lo que hacemos. Y eso se genera también desde ese proceso de aprendizaje que también tenemos que hacer los profesores, los alumnos sí, pero sobre todo los profesores también, porque en definitiva somos los motores de esa transmisión. ¿Y cambio en qué? Pues en muchos aspectos que hacen lógicamente referencia a nuestras prácticas pedagógicas, áreas curriculares, didácticas, metodologías, sistemas de evaluación. Y por supuesto, todo eso hay que medirlo y hay que generar impactos. Vamos a hablar un poco también de esa parte importante que es en qué impactos puede tener la innovación educativa a nivel personal, a nivel de los docentes y a nivel, lógicamente, institucional. Bueno, un aspecto también que es importante y creo que en la Pucamaima tiene especialmente relevancia por el contexto social de la universidad, es la necesidad de un cambio estratégico hacia el trabajo por competencias. Esto es algo esencial y está ya en el core de la innovación educativa. La competencia es no solo conocimientos, que son importantes y son un ingrediente esencial de las competencias, pero se trata de mucho más. Se trata de pasar a ese desarrollo de destrezas, de habilidades y también de valores, porque las competencias forman parte de lo que llamamos las virtudes, es una parte sustancial de las competencias, como está recogida en mucha literatura. Nosotros hemos también, desde nuestro grupo, también desarrollado algunas investigaciones sobre este ámbito de las competencias, los modelos de competencia, y todo ello viene a articular que las competencias
tienen como tres grandes dimensiones. Las competencias más ricas son las que tienen ingredientes internacionales o son estándares internacionales y las que están de alguna forma estructuradas en modelos holísticos. En ese sentido, pues nosotros hemos trabajado o descubrimos en un momento dado lo que es el modelo de competencias INMA y que articula, es un modelo holístico frente a otros sistemas. Bueno, y en definitiva pues nos ha ayudado mucho a trabajar desde la universidad en los proyectos de innovación educativa, pero también en la vinculación con la sociedad, porque estas competencias son competencias profesionales que vienen desde el ámbito profesional, que son competencias que nos ayudan a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos, pero también la empleabilidad de los docentes. Es decir, la empleabilidad es también desarrollar competencias, que son los principales que tenemos que desarrollar esas competencias y tenerlas, somos los docentes. Y es un modelo que tiene tres dimensiones. La dimensión perspectiva o estratégica, donde hay que saber situarse, hay que saber moverse, y cada vez en un mundo más global y complejo, pero luego hay una dimensión práctica importante, que es el saber hacer algo. Y el saber hacer algo en ese sentido, los docentes, como digo, tenemos que saber hacer proyectos y enseñar también a nuestros alumnos a trabajar por proyectos. Eso les va a ayudar a mejorar la empleabilidad. Y luego está esa dimensión que para mí es la más importante, evidentemente, que es la dimensión personal, del ser personas, de ayudar a ser personas. Y ahí hay pues una riqueza también pues, en este modelo de competencias, empezando por la propia integridad personal. Bueno, en definitiva, es un modelo que nos puede ayudar, o por lo menos en nuestra universidad nos ha ayudado y hemos visto también que ayuda a abordar los desafíos de la innovación educativa y este escenario de las competencias. ¿Y qué desafíos podemos tener en este planteamiento? Bueno, pues yo diría que el primer desafío es el que tenemos siempre a resistirnos al cambio, porque pensamos que lo que hacemos es muy bueno, es lo mejor, y estamos convencidos de lo que hacemos es fantástico, ¿no? Y bueno, pues siempre tenemos que estar con humildad, bueno, cómo podemos mejorar lo que hacemos y buscándole de alguna forma pues elementos de mejora. Pero fijaros, hay un cambio importante. Hay muchos profesores, yo soy mi universidad, pues nosotros tenemos 3.500 profesores y cuando arrancamos la innovación educativa, pues bueno, pues nos encontramos donde había casi 2.500 profesores que eran transmisores de conocimiento, es decir, que no generaban conocimiento. Y esta generación de nuevo conocimiento, pues es una parte de ese tipo de profesor que requieren las universidades de investigación, de innovación. Y lo podemos generar desde la innovación educativa, también desde la investigación en otros ámbitos, en otras áreas, pero es un cambio importante. Ser conscientes dónde estamos. Si somos profesores transmisores de conocimiento, de un conocimiento que generan otros y lo transmitimos a nuestros alumnos de una forma bien, didáctica, o si damos un paso, bueno, más como profesores o como docentes que podemos llegar a generar conocimientos. Y esto es posible desde la innovación educativa. Aquí hay muchos aspectos que pueden ser donde hemos generado un conocimiento en el área de la innovación educativa y que puede ayudar a otros profesores, a otras universidades a generar, y a transmitir de una forma distinta. Y uno de los aspectos clave, yo creo, tendencias que todavía está es el Project-Based Learning, el aprendizaje basado en proyectos. Uno de los artículos más citados desde nuestro grupo precisamente es el aprendizaje basado en proyectos, que se han derivado en muchas modalidades de aprendizaje por servicios, aprendizaje basado en retos, hay muchas modalidades, pero en definitiva viene a ser que incluimos nuestra asignatura como un proyecto y nuestros alumnos de alguna forma pues, se integran en ese proyecto. Y hay muchas variables, como digo. Pero lo que sí también está demostrado es que este sistema del aprendizaje basado en proyectos es uno de los instrumentos más eficaces y más adecuados para desarrollar competencias. Por lo tanto, y esto nos puede ayudar y es aplicable a cualquier área de conocimiento, desde las ciencias sociales, económicas, a, por supuesto las ingenierías, pero cualquier área de conocimiento, hasta las jurídicas. Otro desafío que podíamos ser conscientes y que creo que en la Pucamaima estáis en ello, es el pasar de un cambio de lo que llamamos, el cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad
para potenciar de forma conjunta la investigación y la innovación educativa. Esto se hace ya está inventado en equipo. Y se hace porque de alguna forma pues esos equipos formalizados, son los llamados grupos, equipos de investigación o grupos de innovación educativa en este caso, pues ya están funcionando en muchas universidades. Nosotros los creamos en el año 2005 y la verdad es que fue un gran instrumento para ese cambio de mentalidad y para potenciar de forma conjunta esos grupos de investigación, esa investigación, esos docentes que sí están más acostumbrados porque tienen unas competencias científicas, investigadoras, pero para ayudar a otros docentes que están menos acostumbrados, que tienen menos competencias de investigación desde la innovación educativa. Esto ha sido pues, fue una gran revolución en mi universidad y muchas otras universidades, y es una estrategia importante que evidentemente pues, se puede articular igualmente en la Pucamaima, y creo que en ese sentido pues, se está trabajando. Y son dos ingredientes importantes, los grupos y los proyectos. Esto supone que hay que desarrollar una gobernanza, una cierta gobernanza para articular esos proyectos y, lógicamente, desde los grupos de innovación educativa. Esto es, de alguna forma, dos procesos distintos, bueno, pues que de alguna forma los docentes somos los principales protagonistas. ¿Por qué somos los principales protagonistas? Y en definitiva esto no supone que el rector o los vicerrectores emanen una normativa, no, supone que tengamos unos docentes formados, con competencias y que entendamos estos procesos. Y esos docentes son los que vamos a tener esa perspectiva para agruparnos en grupos, lógicamente hace falta también que haya un apoyo institucional con esa misión y esa visión, pero cada grupo tiene su propia visión y su propia misión. Esta mañana pues, hemos presentado en un curso que hemos estado desarrollando desde la Politécnica, en colaboración conjuntamente, 6 grupos, que cada uno de ellos ha planteado su visión estratégica para hacer proyectos de innovación educativa. Esto no viene desde arriba, sino que somos los propios docentes los que nos identificamos y que definimos nuestra propia, lógicamente, en la propia institución en la que estamos. No estamos, cada uno tiene que ser consciente de que es parte de una institución. Y de ahí salen los proyectos. Estas 3 dinámicas, la visión estratégica, que son las competencias de perspectiva, la visión práctica de formular proyectos de innovación educativa y las personas que nos agrupamos de forma libre, pero que tenemos unas competencias para desarrollar esos proyectos, lógicamente son los 3 ingredientes para que, lógicamente, nuestra universidad tenga esa visión estratégica también y nos facilite todos estos procesos. Pero, en definitiva, es algo conjunto. Por un lado está la organización, la universidad y sus estructuras, pero también, por otra parte, estamos los docentes, los que de forma libre y voluntaria impulsamos esos procesos para generar esos grupos, ¿no? Bueno, y esto supone que, en definitiva, nosotros hablamos de laboratorios, nuestros laboratorios, los laboratorios en los proyectos de innovación educativa, por ejemplo, mi grupo de investigación y innovación educativa, nosotros no tenemos un laboratorio. Sé que muchos docentes sí lo tienen, ¿no? Pues son necesarios para hacer experimentos, pero ya todos los docentes tenemos un laboratorio que es nuestra aula con actividades en la universidad, pero también fuera del aula, fuera de la universidad. En definitiva, esos laboratorios son los que nos permiten planificar, diseñar nuestra estrategia de cambio, dirigir desde un proyecto de innovación educativa y al final también evaluar un proyecto de innovación educativa. El proyecto de innovación educativa, en definitiva, viene a ser como el instrumento que nos establece conexión entre un conocimiento, sea propio, sea generado, unas metodologías que tenemos, el conocimiento que tenemos en las universidades, los grupos de investigación y de innovación educativa, pero nos vincula con la sociedad, en problemas, necesidades reales. Esto se puede hacer de hecho, lo hacemos desde la innovación educativa, es decir, que tenemos un proyecto articulado que nos conecta a la universidad con la sociedad, con la empresa, con los problemas. Y esto se puede hacer desde aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje por servicios u otros instrumentos que lógicamente se articulen. Desde mi experiencia,
lo más adecuado es manejarlo con esa dinámica, esa metodología de aprendizaje por proyectos, aprendizaje por servicios, porque son instrumentos que al final tenemos que dar resultados a la sociedad, a los clientes, y en definitiva tienen esos proyectos todos los ingredientes para que esa vinculación con la sociedad sea exitosa. Y además pone énfasis en lo que es algo muy importante, es en la figura del director de ese proyecto de innovación educativa, que es un docente que de alguna forma pues también tiene que tener unas competencias y un cierto liderazgo para manejar bien ese proyecto, que tiene una dimensión temporal. Normalmente en los proyectos de innovación educativa estamos hablando que duran un año, un curso académico, pero podemos plantear un proyecto de innovación educativa de 2 años, de 3 años, siempre y cuando estemos generando resultados por curso, porque al final hay que medir, lógicamente, los resultados por curso. Utilizamos recursos. En los proyectos de innovación educativa el principal recurso somos los docentes, pero ya hay recursos instalados en las universidades, tenemos aulas, tenemos infraestructura, por lo tanto, muchas veces no son gran cantidad de recursos los que utilizan los proyectos de innovación educativa. Y tenemos que generar unos productos, servicios o resultados únicos, aunque sea el mismo proyecto de innovación educativa que estén haciendo. En definitiva, el ámbito de la innovación educativa, articularlo como proyectos, pues evidentemente nos ayuda a conceptualizar y a manejar bien y a dirigir bien un proyecto de innovación educativa. ¿Qué impactos tiene la innovación educativa? Y estos impactos no los voy a contar sin que sean algo bueno, que se estima, no. Ya hay escenarios reales donde en definitiva pues, se demuestra. Una de las investigaciones más, yo diría, novedosas, y no es porque la haya dirigido yo, pero de alguna forma en la literatura, esto está publicado en un artículo científico, en el Studies in Educational Evaluation, un paper, un JCR, donde analizamos 5 grupos de innovación educativa. Este proyecto fue fruto de un proyecto de innovación educativa bastante interdisciplinar, internacional, donde analizamos 80 universidades de 20 países, modelos de gobernanza de la innovación educativa. Bueno, ¿qué vino a demostrar esta investigación? Que la innovación educativa mejora a la universidad. Y además es un pilar estratégico de las llamadas World Class Universities, es decir, las universidades de investigación, que es a lo que de alguna forma tiende la Pucamaima, a mejorar. Ya estáis muy bien posicionadas a vuestro país, pero evidentemente hay mucho recorrido todavía a nivel internacional para mejorar como universidad de investigación, como universidad de innovación educativa. Es decir, podemos mejorar la universidad desde la innovación educativa. Bueno, esto es algo que tiene su importancia a nivel estratégico. Y creo que por eso desde la estrategia de gobierno de una universidad, muchas universidades han desarrollado como un pilar estratégico la innovación educativa y han ido desarrollando procesos de formación, competencias en innovación educativa y de procesos también para la gestión de los proyectos de innovación educativa. Esto lo hemos ido haciendo desde el año 2005 en la Politécnica, pero también en muchas otras universidades. Fijaros, y esto ya son datos de esta investigación, de los modelos. En primer lugar, la gobernanza de la innovación educativa, todas, o el 85%, han desarrollado grupos, portales, premios de innovación educativa, actividades, fijaros, de formación del profesorado. El 93% de las universidades lo están desarrollando de forma permanente. O sea, es algo que se pone muchísima importancia porque evidentemente somos el motor del cambio los docentes, no es el vicerrectorado académico de investigación, somos los docentes el gran motor del cambio y de la innovación. Jornadas de intercambio de experiencias, comisiones asesoras. Yo, por ejemplo, formo parte de la comisión asesora de innovación educativa de mi universidad, pero también de otras universidades. Es decir, que ciertas comisiones asesoras ayudan a generar retroalimentación y servicios de innovación educativa. En nuestra universidad tenemos un servicio personal de servicio de innovación educativa que es especializado en apoyar lo que es esas acciones. En definitiva,
todos estos aspectos, pues lógicamente, pues convocatorias de PIEs, por ejemplo, también es convocatorias de PIEs que a veces no suponen muchos recursos, pero sí el esfuerzo de que se planteen proyectos y se evalúen los proyectos. Ya tenemos los recursos, pero hay una cierta competición y que es muy sana por cuáles son los mejores proyectos de innovación educativa que formulamos los profesores desde los grupos. Tenemos una pequeña normativa de grupos de innovación educativa. Tenemos, y esto es importante, todo esto sirve al plan de carrera, al reconocimiento de méritos. Hemos hablado de la formación, de los servicios de calidad. Todo esto está, la innovación educativa es parte de la calidad de la universidad. Y en definitiva, bueno, pues son aspectos que hacen referencia a la innovación educativa desde el manejo de los proyectos. Todas las universidades, o estas universidades trabajan por proyectos de innovación educativa, tienen sus repositorios, generaciones de publicaciones científicas desde eso, los resultados de los proyectos de innovación educativa, con infraestructuras también propias para gestionar. En definitiva, hay mecanismos pues, que ayudan a planificar los proyectos y creo que también es importante esos servicios, esos proyectos de innovación educativa generan escenarios muy variados, desde buenos nuevos productos, nuevas metodologías, bueno, escenarios muy variados que no voy a tratar de resumir ahora en tan poco tiempo, porque están todos son libres, ¿no? Porque están todos en los repositorios correspondientes. Pero lo que sí quería es incidir en esto, ¿no? En que y esto está medido, que una mayor madurez de una universidad en innovación educativa mejora lo que es el posicionamiento en el ranking. Algo que de alguna forma pues, nos beneficia. Todos queremos estar en universidades de prestigio y nuestros alumnos cuando vienen, los alumnos internacionales, buscan las universidades bueno, de mayor posicionamiento en los rankings. Esto es importante si queremos mejorar la universidad y si queremos mejorar también nuestras enseñanzas, porque de alguna forma estamos incidiendo en los distintos componentes que tienen los rankings, cualquier ranking. Nosotros estamos trabajando con los rankings en abierto, el ranking Wobometrics, pero si mejoramos en un ranking, mejoramos en otro. Visibilidad, presencia, apertura y excelencia. Ya veremos, o veremos a continuación, que un aspecto muy importante es nuestra presencia. La presencia de la universidad es la presencia de los docentes, la identidad digital. Le pongo mucho énfasis en que todo docente tiene que tener presencia en la web, con su identidad digital. Y eso conectado a sus docencias, visibilidad con los enlaces de los proyectos, apertura de los contenidos en repositorios. Los proyectos de innovación educativa generan muchos contenidos que se pueden, lógicamente, deben estar en muchos en abierto, y la excelencia desde las publicaciones es algo también importante. Fijaros, estos son también resultados de ese proyecto. Los impactos en la mejora de la universidad, lo que estiman estas universidades, difusión de resultados, mejora de la marca de la universidad. Muchas universidades, ayer estuve con un profesor del Tecnológico de Monterrey, precisamente habla de esto, ¿no? de la importancia que se le da a la marca, como visibilidad. Nosotros en nuestra universidad igual. La vinculación y el compromiso se mejora desde la innovación educativa, mejoramos la investigación, mejoramos los contenidos web. Pues evidentemente todo esto es visibilidad, es excelencia, es presencia y es en definitiva tres dimensiones que se articulan desde la actividad docente, actividad profesional y actividad investigadora. Por ejemplo, nosotros tenemos un portal de innovación educativa donde podemos ver, están ahí los GIEs que se van generando por escuelas, pero también estos GIEs, aunque están registrados en una escuela, no son de docentes de una escuela, son interdisciplinares, y esto es muy importante, que haya conexiones entre distintas escuelas. En definitiva, pues esto nos genera apertura, visibilidad, excelencia. Tenemos una aplicación que también ha sido fruto de todo este recorrido que nos evalúa la innovación educativa. En definitiva, esto lo hemos llevado a otras universidades
por ejemplo, la Universidad Politécnica Salesiana, que en procesos pues, como se está generando en la Pucamaima, generamos grupos de innovación educativa y ahora mismo pues, han mejorado en cuestión de 4 años cerca de 6.000 puestos en el ranking. Mucho de ello ha sido gracias a la actividad de los grupos de innovación educativa que ya están publicando, están generando resultados, o de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también igualmente pues, se generó 3 procesos de formación del profesorado con grupos y están pues, funcionando los grupos. En definitiva, todo esto nos potencia nuestra actividad investigadora desde la innovación educativa. Y mi experiencia es que muchos docentes en la Politécnica que nunca habían publicado, ahora mismo están publicando en revistas de impacto, en revistas de innovación educativa. Bueno, pues esto hace que la apertura a la presencia, pues, yo por ejemplo en mi perfil de Google Scholar tengo el tópico de innovación educativa, porque es una de mis áreas. Tengo otras áreas, pero evidentemente pues esto es importante, identificar nuestra identidad digital. Sí nos preocupa, creo que todos, la innovación educativa debería ser una palabra clave de cualquier docente, la innovación educativa. Luego podemos tener nuestras otras áreas, pero todos tenemos que tener como ingrediente en nuestra identidad digital la innovación educativa. Por lo menos es una experiencia, es una opinión personal, ¿no? Esta mañana me ha salido, vamos, hace poco, bueno, un paper, una cita, esto es yo me he enterado gracias a que tengo una identidad digital registrada, pues me dice, oye, te han citado en este artículo que se ha publicado, y es un proyecto de innovación educativa que venimos trabajando ya desde hace años con una entidad, con una estructura de la sociedad, CESVAL, y que aglutina a los 54 bancos de alimentos. Bueno, venimos trabajando en proyectos de aprendizaje por servicios y hemos publicado y estamos generando tesis doctorales, publicaciones, y bueno, pues me ha saltado esto, lo pongo aquí pues, para que veáis un poco también que todo esto pues, es fruto de la innovación educativa. A mí, personalmente, creo, y vamos, lo garantizo, me ha ayudado mucho también a tener un perfil, fijaros, muy interdisciplinar. Uno puede estar en sus áreas, pero fijaros, esto es lo que, cómo me mira, cómo me ve el mundo desde el punto de vista de las distintas áreas de actividad. Bueno, pues son muchas áreas. Creo que la innovación educativa nos permite trabajar en muchas áreas, porque es un tema transversal. Yo, gracias a la innovación educativa, y perdonar que ponga ejemplos personales, pues me ha permitido conocer a docentes de áreas distintas a las cuales son mi tópico más de investigación, que es el desarrollo rural y la dirección de proyectos. Y he trabajado con profesores de distintas, desde la física, química, matemáticas, porque nos ha unido la innovación educativa y ciertos aspectos, ¿no? Creo que esto es importante y bueno, nos ha ayudado también a mejorar. Otro aspecto también creo que es importante y en ese sentido os animo a que os planteéis, bueno, pues al menos tener un artículo de investigación sobre vuestra docencia que aglutine muchos años. Como digo, en este caso, en un momento dado nos planteamos, junto con el profesor Adolfo Cazorla, que fue mi maestro y que yo he aprendido mucho, y también de innovación educativa, porque yo en un momento dado, pues me digo, oye, toda esta experiencia vamos a ponerla en un artículo. O sea, hay que primero, para contar un artículo de relevancia y publicar algo, hay que tener algo que contar, hay que tener resultados de los proyectos. No podemos, muchas veces no publicamos o no podemos publicar porque no tenemos nada interesante que contar. Entonces, primero hay que empezar con tener proyectos. Si tenemos proyectos, tenemos resultados. Y si tenemos muchos proyectos, tendremos muchos resultados. Y si tenemos una coherencia de innovación educativa y una estrategia bien orientada, yo te aseguro que hay cosas interesantes que contar. Pero primero hay que tener proyectos y hay que tener cosas relevantes que contar. Y entonces sí, podemos publicar. Pero muchas veces nos planteamos la dificultad de publicar cosas relevantes y es que no tenemos cosas relevantes que contar porque no hemos tenido proyectos innovadores. Entonces, la innovación educativa también y el trabajo por proyectos te orienta a eso, a que tenemos que ser capaces de generar proyectos innovadores y eso tendremos resultados. Estos son nuestros 2 artículos de innovación educativa estrella, que están lógicamente focalizados en nuestra docencia, que es el de la planificación del desarrollo sostenible y el ámbito de la dirección de proyectos, ¿no? Cada uno tendrá que ver cuáles son sus áreas.
Fijaros, esto también, aquí también se ve un poco esa investigación interdisciplinar. Esto es mi perfil en Scopus. Esto no está, esto es cómo te ve el mundo, cómo te ve la web. Entonces, fijaros, yo aquí tengo aquí desde aspectos de la geografía, la economía, que no es mi área de conocimiento, el urban planning, la educación. Esto está ahí porque estoy trabajando en innovación educativa. Es decir, que muchas de las áreas de conocimiento que son más propias de mi disciplina se enriquecen gracias a la innovación educativa. Esto es, bueno, creo que muy importante a la hora de pensar el qué tipo de docente queremos ser. Podemos ser un profesor interdisciplinar, aunque estemos focalizados en el área de negocios, en el área legal, en el área de marketing, en el área de comunicación, pero podemos tener un perfil investigador gracias a la innovación educativa. Bueno, pues evidentemente yo diría que el principal herramienta de identidad digital es Google Scholar, pero hay otras muchas, evidentemente, que también se van retroalimentando, pero los grandes indicadores de rankings chupan información de Google Metrics, perdón, de Google académico. También, por supuesto, hay que tener el ID que está registrado en Scopus, entre aspectos, y también iremos viendo, pues también gracias a estos portales personales de identidad, que si lo que hacemos le interesa a la sociedad o no le interesa, si nos leen, si nos citan, si es algo que tiene relevancia o queda ahí como una publicación que pensamos que es muy interesante, pero no nos han leído, no nos han citado, o en definitiva pues ha servido para poco. En definitiva, esta identidad digital en los portales del docente, pues evidentemente nos ayuda a mejorar y a saber si lo que hacemos pues tiene interés, tiene excelencia, y eso es una herramienta personal, pero que ayuda a la universidad en el posicionamiento web, porque el posicionamiento web de una universidad está muy vinculado a el posicionamiento web de los docentes. Y evidentemente, bueno, lo que primero tenemos que tener en cuenta, evidentemente, sin ninguna duda, es que lo que la innovación educativa busca es mejorar la calidad de la docencia y, en definitiva, generar impactos de calidad en los alumnos. Bueno, pues esto también hace que si tenemos profesores creativos, tenemos profesores más motivados, tenemos profesores que somos capaces de generar continuamente mejor calidad en la docencia, que somos profesores que cooperamos también con otros profesores, pues todo esto se transmite a los alumnos. Y esto es lo que más valoran los alumnos también, que también mejoramos en ellos su creatividad, su cooperación, su motivación, es un ingrediente importante para el aprendizaje. En definitiva, el alumno lo está viendo como una mayor calidad de la docencia. Y esto no es algo inventado. Nuestro máster, que hemos sido muy preocupados, siempre nos hemos preocupado mucho de integrar esa innovación educativa desde ese aprendizaje basado en proyectos por servicios, bueno, pues es el máster que tiene una tasa de internacionalización más elevada en la Politécnica. El 85%, el 61%. Esto es muchísimo. Bueno, pues es un escenario que creo que mucho es parte gracias a la innovación educativa conectada, evidentemente, con la investigación. Nosotros trabajamos en lo que es el aprendizaje basado en la investigación, que es también otra modalidad del aprendizaje basado en proyectos. Pero el principal o otro de los aspectos importantes son los efectos, yo diría que podría ser el más importante, que tiene la innovación educativa en los docentes. En ese cambio del docente más tradicional, más generador de conocimientos, transmisor de conocimientos, perdón, a un profesor más innovador, más generador de conocimientos. Y en ese sentido, pues creo que la innovación educativa, sin duda, es algo que nos ayuda. Bueno, pues hay muchas experiencias de estos escenarios, puesto el caso de dos universidades, pero esto se está aplicando en muchas universidades, que evidentemente lo primero que tenemos que tener es cambio de mentalidad en los docentes. Y bueno, pues es una foto especialmente que le ponemos mucho cariño desde nuestro grupo, por la investidura de un doctor honoris causa, y ahí pues tenemos ahora mismo pues, profesores que se han formado con nosotros, que están desarrollando, son puntales de la innovación educativa en la universidad, pero también en otras universidades. En definitiva, pues el desarrollo de competencias como
perdón, como me consta que se está también haciendo desde el Centro de Desarrollo de la Pucamaima, del profesorado, pues ese es un pilar clave. Los efectos de la innovación educativa tenemos que ser conscientes de que primero tenemos que generarlos en los docentes. Y unas conclusiones, y con esto termino. Yo diría que el cambio y el gran desafío, esto ya está inventado, no tenemos que inventar la rueda, es el conseguir trabajar más en equipo. A veces queremos desarrollar competencias que los docentes no las tenemos, y eso me lo aplico también a muchas de las universidades, mi propia universidad. El trabajo en equipo nos cuesta mucho. Somos muy individualistas. Nos gusta lo nuestro, pensamos que lo nuestro nos cuesta compartir, nos cuesta buscar dinámicas más integradoras, y eso se hace desde los grupos de investigación, grupos de innovación educativa, que son procesos distintos, y desde los grupos generamos proyectos interdisciplinares, que de alguna forma proyectos hay que medirlos, hay que generar resultados. Y evidentemente esas mejoras, esos resultados se evidencian porque hay que medirlas, y hay que tener metodologías también de evaluación, pero también hay que contarlos, hay que generar y hay que difundirlos. Yo siempre digo que no solo hay que poner los huevos, sino que hay que cacarear los huevos, y eso se cacarea pues en el ámbito de la investigación, en publicaciones, pero también en otras dinámicas, pero mucho en el ámbito científico desde publicaciones. Y ahí están nuestros aprendizajes, que en definitiva nos permiten retroalimentar. En definitiva, son 3 dimensiones que se articulan: la actividad docente, la innovación educativa, la vinculación con la sociedad y la actividad investigadora, que no se pueden considerar de forma aislada. Es decir, no podemos tener una investigación de calidad si no hay una innovación educativa, y viceversa. Y no podemos pensar en una vinculación con la sociedad, sino desde la universidad, si no está, es decir, todo lo que hagamos, la universidad, aunque hagamos una consultoría, tenemos que orientarla desde una innovación educativa, desde una actividad investigadora. De ahí ser conscientes de ello. Por lo tanto, una conclusión es que, bueno, si esto lo consideramos importante, prioritario, en la universidad debería de haber una estructura, una gobernanza de la innovación educativa, y ahí como un componente estratégico. Y me consta que la Pucamaima está en esa línea. De hecho, pues el Centro de Desarrollo Regional esta mañana ha presentado un borrador de proyecto sobre cómo articular la innovación educativa como un pilar estratégico. La formación de docentes sería otra clave, ¿no? Es decir, que yo diría que si no somos conscientes de que los primeros que tenemos que desarrollar competencias somos los docentes, pero no en un momento dado, sino bueno, de forma permanente, y buscar esa colaboración, esa dirección, esas competencias también para ser capaces de ir formando líderes en dirección de proyectos, siendo conscientes de que todos los docentes tenemos que ser competentes en dirección de proyectos. No solo los directores de un grupo de innovación educativa o de proyectos, sino cualquier docente debemos ser competentes para manejar un proyecto de innovación educativa. Y que los proyectos de innovación educativa son esos instrumentos de cambio, de mejora, de desarrollo de competencias, de apertura al exterior, de ese enfoque multidisciplinar, de esa vinculación con la sociedad, y sobre todo, algo importante, de ese escenario, yo diría humus, para ir desarrollando esas competencias científicas, donde vayamos vinculando cada vez más la investigación y la docencia. Y esto es algo pues, que evidentemente pues, con esta cita pues, que ha planteado, estamos en una universidad católica, y creo que es muy oportuno, y porque viene muy al hilo de lo que es ser una universidad no solo católica, sino yo diría de investigación de rango mundial, y creo que la Universidad Pucamaima pues, debe aspirar a eso. Y ahí los docentes pues, debemos pues, ser conscientes de que somos el principal instrumento de cambio. Claro, os dice el Papa en esta jornada en la JMJ en Lisboa, la conferencia que dio en la Universidad Católica de Lisboa, quiere decir que sobre todo que cada elemento está en relación con el todo, y que el todo se encuentra en las partes. Es decir, que tenemos que ver nuestra materia, nuestra disciplina en relación con otras disciplinas. Eso es innovación educativa, y eso se facilita
desde esa conexión con otras áreas de conocimiento, con otros profesores, enriquecemos nuestras materias, viendo ese enriquecimiento con otras partes, con otras áreas. Y esto por lo menos a mí me ha servido y es una realidad. Y fijaros, mientras se adquieren las competencias científicas, es decir, que tenemos, pone ahí énfasis en esas competencias científicas que tenemos que ser conscientes, que tenemos que desarrollarlas, y desde la innovación educativa las podemos hacer, se madura como personas. Y esto nos lo está diciendo a los docentes. Evidentemente también vamos a ayudar a nuestros alumnos en el conocimiento de sí mismos y en el discernimiento del propio camino. Bueno, evidentemente creo que esto es un camino apasionante, el que tenemos los docentes de articular la innovación educativa, nuestra actividad, nuestra apasionante tarea de ayudar a otros, pero también, lógicamente, desde la responsabilidad que tenemos de ser cada vez mejores instrumentos para ayudar a nuestros alumnos y para también, lógicamente, ayudar a cambiar, a mejorar muchos aspectos de la sociedad desde lo que hacemos, ¿no? Agradecemos a todos los participantes por estar aquí. Muchas gracias, doctor Ignacio de los Ríos, nuevamente por ese valioso tema.